Bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 33 y tenemos una entrevista con Luisana Duarte. La entrevistada de hoy es Luisana Duarte. Luisana es nativa de Ciudad Juárez, México. Conocí de su trabajo gracias a una librería local que promovió su primer libro y que disfruté mucho con mi hija mayor, la cual me acompañó en esta entrevista. Luisana obtuvo su licenciatura en Artes en Periodismo Multimedia en la Universidad de Texas en El Paso. Ostenta también una doble maestría en Artes en Literatura Infantil y Escritura para Niños de Simmons University en Boston, Massachusetts. Actualmente realiza sus estudios de doctorado en Filosofía en Inglés en la Universidad de Connecticut. Ha sido profesora universitaria de Artes y Comunicación Visual y traductora. También ha ocupado puestos de administración universitaria. Es autora de Julieta and the Diamond Enigma, en español, Julieta y el Enigma del Diamante, publicado en 2020 por Two Books, parte del grupo editorial Lee & Low Books. Esta obra obtuvo el premio New Visions Award. Mi interés de entrevistar a Luisana es especialmente para abrirnos el panorama hacia otra área de la literatura que a veces suele ser un tanto denostada, pero que considero básica para poder formar nuevos lectores y así nuevos escritores: la literatura infantil. ¿A qué edad empezaste a leer? Creo que empecé a los 5. Sé que entré a primaria ya leyendo, pero más que nada me acuerdo que mi mamá nos llevaba mucho a la biblioteca. O sea, en mi familia rentábamos muchos libros, y esto era antes de que tuvieras el récord de qué libros rentaste por internet en tu cuenta de biblioteca, o que te imprimieran el recibo de lo que rentaste. Entonces no sabías cuántos libros rentaste, no sabías qué libros rentaste, entonces era una de la buscadera de nos falta un libro cuando ya era tiempo de regresar los libros a la biblioteca. Pero eso, recuerdo que desde chiquita siempre hubo libros a mi alcance, que eso le agradezco mucho a mis papás, que siempre tuve acceso a los libros. Entonces desde chiquita creo que a los 5 o 6 yo empecé a leer ya lo que yo quería. Yo iba y tomaba el libro y sola leía. Esto es a veces cuando hago visitas a escuelas, esto asusta a los niños. Entonces, Priscila, espero que esto no te asuste, pero también una regla que había en mi casa era: no podemos ver la tele si no leíamos media hora antes. Entonces, era una regla dura. ¿Sí te gusta esa regla? Qué bueno, sí. No sé por qué no me permite quitarle el mute. Sí, de hecho, algo que hemos hecho con ellos, son 3, es que película que quieren ver que tiene libro, leemos el libro primero. Una regla excelente me parece a mí, porque son muy pocas las películas que están a la par o mejor que los libros, y no te arruina, pero te deja una imagen específica de los personajes, de la estética, del mundo en el que estás entrando en el libro.
que no haces el ejercicio de crear esos mundos en tu cabeza si te vas directo a la película, ¿verdad? Entonces se me hace que es algo que perdemos esa creación de mundos en nuestra cabeza cuando nada más nos enfocamos a ver la película. Pero sí, como te decía, media hora antes, había veces que había días que me parecía el peor castigo del mundo, pero ahora es una de las cosas que más le agradezco a mis papás, de esas reglas que no tienen sentido cuando estás chiquito, pero de grande, pues sí, le agradezco en verdad a mis papás. Que te formaron de cierta manera. Sí, y por ejemplo, mi abuelito materno, el papá de mi mamá, ya cuando estaba un poco más grande, siempre me preguntaba ¿qué estás leyendo ahora? O sea, era vamos a platicar de libros. Eso, pues sí, como que crea esa cultura de vamos a leer juntos. Ahorita yo tengo 4 sobrinos y desde que llegaron a mi vida, una de mis metas fue, les quiero compartir este amor por la lectura. Entonces, desde regalarles libros, ahorita tengo un club de lectura con mi mamá y mi sobrina, la más grande. Entonces es también poder platicar de libros juntos, que tal vez, bueno, yo me muevo en el mundo de los cuentos infantiles y son tan ricos de personajes muy complejos, de enseñanzas, de aventuras, y pues eso, compartir con chicos y grandes también. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? No me acuerdo cuál fue el primer libro, pero tengo muy claro, y de hecho todavía tengo ese libro en casa de mis papás, tengo muy claro un libro que leía. Era una colección, y esto yo creo fue un poco más grande ya, era una colección para niños de Sherlock Holmes. Yo tengo el de la hermanita. Enola. Sí. Tengo los 2 primeros. Enola no existía en mis tiempos, entonces yo tuve que leer a Sherlock Holmes. Claro que estaba editado para niños, pero fue mi primer crush. Eso sí me acuerdo. O sea, mi primer crush fue Sherlock Holmes. O sea, yo estaba enamoradísima de él porque tocaba el violín. Y de hecho, fue una de las razones por las cuales empecé yo a tocar el violín ya un poco más grande, porque pues yo quería ser como Sherlock Holmes, ¿verdad? O sea, ese libro se está cayendo a pedazos las hojas, de esos que el pegamento era un pegamento muy específico que no duraba mucho. Es una edición de trillas, de unas pastas amarillas. Y ese todavía se lo acabo de compartir a mi sobrina hace poco tiempo, todavía está en casa de mis papás. Ese es el libro que una maestra decía, no son libros viejos, son libros bien queridos, que se están cayendo porque fueron leídos. Definitivamente ese es el mío. ¿Qué te gusta leer? Leo, no de todo, pero sí trato de variar un poco lo que leo. Antes de empezar la maestría, que la hice en el 2015, antes de empezar la maestría no podía leer más de un libro a la vez, pero al empezar la maestría se me quitaron esas, no sé, empecé a leer muchos libros a la vez, nada más por el ritmo de lectura que tenía que llevar. Ahorita estoy dando 2 clases de creación literaria, de cómo escribir para niños y adolescentes, y tengo libros en cada una de esas clases que los estoy leyendo simultáneos. Leo mucho literatura infantil, leo mucho para jóvenes adultos, YA, Young Adult, que le dicen en inglés.
y muchos picture books, muchos cuentos ilustrados. Y a mis alumnos les digo, si de algo van a sacar de esta clase es que tienen todo el derecho de ir a sentarse a la biblioteca a leer cuentos ilustrados, porque son una fuente de riqueza de arte que a veces no le ponemos mucha atención porque es algo que creemos que ya superamos en nuestras habilidades de lectura. Y de entretenimiento propio, acabo de terminar un libro que se llama Lioness of Boston, que es sobre Isabella Stewart Gardner, que era una señora que vivió en Boston en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tiene su propio museo. Empezó a coleccionar arte, tiene su propio museo, y el museo se hizo muy famoso en los 90s porque se robaron 13 pinturas del museo. Entraron disfrazados como policías, duraron ahí unas horas y se robaron 13 pinturas, pero lo interesante de este museo es que en los estatutos ella dejó que no podían cambiar nada de cómo tenía la exhibición curada. Entonces los marcos siguen ahí vacíos porque por los estatutos no se puede cambiar nada, entonces a veces la gente va a ver los marcos vacíos. En fin, es como historia del arte. Me gusta leer de teología un poco, de filosofía estoy tratando de leer más porque creo que es un área donde me falta. Ciencia ficción, uno de mis libros que más me ha causado gracia y que es de un género que no estaría muy, no sé, no es algo que leo mucho, pero que me encantó ese libro, fue El Marciano de Andy Weir, que la película salió con Matt Damon. ¿Qué más? Estoy leyendo El archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que es tragedia. No sé, leo de todo un poco, la verdad. Y gracias a Dios tengo acceso a libros, que a la vez es un problema porque cada vez que me tengo que mudar son cajas y cajas y cajas de libros. Pero no lo cambio por nada, ¿verdad? Claro. Ya es o yo o los libros en mi depa. Sí, así nos pasa. ¿Cuál es Veo tu libro? todos los libros que están atrás de ti, Priscila. Sí, esa es la biblioteca de mi suegro. Mi suegro es abogado retirado. Ok. Entonces, Sí tienen cara de libros de leyes. sí, justamente. Aunque algunos de nosotros ahí están entremezclados. Sí, yo leo unos 20 a la vez. ¡Qué padre! Y eso, ¿sabes que eso también aprovecha si tienes ahí los libros de tus abuelos, Priscila? Porque eso también era padrísimo, llegar a casa de mis abuelos y ver todos los libros que tenían ellos, que se iban juntando por generaciones, ¿verdad? Que mis tíos dejaban, que eran de sus tiempos de escuela, y luego que iban comprando ellos, y libros antiguos, libros contemporáneos. Y me acuerdo tenían una colección de libros que creo que se llamaba Tesoros de la Juventud. Era una colección, ¿sí te acuerdas, Miguel? Sí, yo sí la tenía mi abuelita también. De una pasta dura verde, y ahí pues eran libros que tenían de todo, ¿verdad? Sí. Tenían de ciencia, tenían de historia. Y me acuerdo que una de las cosas que me encantaba era ver las fábulas de Esopo que tenían esos libros. Ándale, ya trajo los libros, Priscila. ¿Qué trajiste ahí? Tiene mi abuelo. Por ejemplo. Noche sobre las... Ken Follett, ajá, sí. Ken Follett me encanta. Visita inoportuna de Belva Plain. El invierno de la foca blanca. ¿Ok? Y maniquíes. Sabes que tal vez ahorita no, pero en unos años
vas a poder aprovechar un poco más la biblioteca de tu abuelo. Sí, seguramente. Y la de mi papá también, que esa también es bastante Sí. grande. ¿Cuál es tu libro favorito? Es como preguntarle a alguien que sí, ¿cuál es su hijo favorito? Miguel, ¿cuál es tu hijo favorito? No, mis hijos los quiero los tres, pero mi libro favorito sí lo tengo claro. Ah, sí, ¿cuál es? Se llama El Ángel Sombrío de Mika Waltari. No lo conozco. Creí que me ibas a decir Mundo Umbrío de... ¿Cómo se llama? Es joven el autor. No lo conozco. ¿Lo recomiendas? Es novela histórica. Mika Waltari escribía mucho histórico. El más famoso de él era Sinué el egipcio. Y tiene par de libros que son un personaje antes y durante la conquista de los musulmanes de Constantinopla. Ok. Entonces este libro específicamente, el otro es una precuela, Juan el Peregrino, es su vida en Europa, y es justamente cuando ya llegan los musulmanes a conquistar Constantinopla. Ok, muy bien, lo voy a buscar, porque sí, ¿cómo le llamaste al género? Es novela histórica. Novela histórica. Historical Ficción fiction. Histórica también, sí. Historical fiction. Que muchos me da... No tengo estas conversaciones mucho en español, entonces en cuanto a mi carrera profesional y en cuanto a mis ámbitos académicos, a veces me falta el lenguaje en español porque nunca lo he tenido que usar. Sí, claro. Novela histórica. Sí. Ken Follett no sé si lo has leído, Los Pilares Todavía de la Tierra. Lo tengo pendiente. La serie de Los Pilares de la Tierra está muy padre porque es en el mismo lugar histórico, pero durante generaciones y generaciones y generaciones. Y es un pueblo en Inglaterra que creo que el primero son como en el 700 después de Cristo y luego en el 1200, 1500 cuando está la reforma de Enrique VIII, 1700 cuando está la revolución industrial. Entonces brinca mucho en los años, pero como que toda está centrada en el mismo pueblo, y el pueblo se convierte como en un personaje más. Entonces hace cosas muy interesantes con eso. Pero bueno, volviendo a la pregunta que estoy tratando de esquivar, ¿cuál es mi libro favorito? O si tienes varios. Creo que tengo varios. Me gusta leer mucho misterio, y es también más o menos lo que escribo. Hay una serie se llama Flavia de Luce. Se llama Flavia de Luce, la personaje principal. El autor se llama Alan Bradley. Es una serie de misterio que es muy interesante porque es para adultos, pero el personaje principal es una niña creo que empieza de 11 años, en Inglaterra en 1960. Y le encanta la química a Flavia y resuelve misterios usando química. Entonces sí es bastante interesante el personaje que usa para resolver los misterios. Esa serie me gusta mucho. Creo que tiene como 10 libros ahorita. Ken Follett en cuanto a novelas históricas. Y hay una autora que se llama Julie Berry, que escribe para jóvenes adultos. Tiene varios que me gustan mucho, como The Passion of Dulce, pero hay uno que se llama The Lovely War y está centrada, creo que en la Primera Guerra Mundial o en la Segunda Guerra Mundial, una de las guerras mundiales. Pero lo interesante de ese libro es que empieza en que están juzgando a los dioses griegos para ver si se entrometieron en la vida de los humanos. Entonces entran, creo que Afrodita y Hefesto y
y Ares, que es el dios de la guerra, y ahorita es donde, por ser la guerra mundial, es quien está como más ocupado. Y como lo van contando, van uniendo historias de humanos con los que creen que se entrometieron. Entonces es una historia pues que te cuentan las historias de los humanos, pero viene la mitología griega a la vez, que la verdad me encanta. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Sí, esa fue la pregunta que dije, tengo que pensar realmente. Lo que se me vino a la mente fueron dos y son del mismo género. No me gusta tanto el terror, pero hay ciertos libros de terror que he leído y sí me gustan. Pero los dos libros que se me vinieron a la mente, uno fue Mexican Gothic de Silvia Moreno García, porque es como el terror se convierte asqueroso. Ok, por la parte del hongo. Ajá, sí, no, okay. no soporto. Ok, sí lo entendí. Porque justamente a mí ese fue uno de los detalles que me gustó mucho, que tenía una explicación pseudocientífica, por decirlo así, pero sí entiendo mucho esa aprensión. Ese asco creo que es algo que no soporto. Y igual en una historia de un libro para niños, que de hecho lo estoy viendo aquí, de Claire Legrand, The Cavendish Home for Boys and Girls, que es también así como el terror es como asqueroso, pero es más como es más como canibalismo. Y no es lo que no me gusta leer. Ya el mundo está demasiado hay historias de terror de verdad en el mundo como para estar leyéndolas también en lo que buscamos por placer. Priscila está de acuerdo, creo. Sí. ¿Por qué es importante leer? Porque nos abre mundos. Es como la respuesta principal. Porque por medio de la lectura podemos vivir muchas vidas y adentrarnos a las vidas de los demás, entender por qué piensan y por qué actúan de cierta manera. Y por ejemplo, en ciencia ficción nos permite considerar problemas técnicos y filosóficos desde una distancia un poco más segura. Para mínimo haber pensado un poco la situación para cuando lleguemos a ella. Es más que nada es eso, el vivir otras vidas, conocer otras personas que nunca vamos a tener tal vez la oportunidad de conocerlas en vivo y en directo, pero por medio de los libros es como estar teniendo, alguien lo describió, como estar teniendo conversaciones con gente en tiempos separados y en distancias separadas. Y pues para aprender y para divertirnos y para conversar con otras personas, para tener algo en común, una cultura en común. ¿Cuántas veces no hemos empezado grandes amistades porque tenemos algún libro en común o nos sentimos identificados con el mismo personaje? También crean puentes en esa forma los libros. Me acordé de una cosa que ahorita está mucho en boga, la inteligencia artificial, y justamente en Dune, empiezan a abordar un poquito de eso. Sí, acabo de leer un libro que se llama, son 4 palabras, Human Machine Animal, God, Human Machine Animal.
nonfiction. Megan O'Giblin, creo que se pronuncia. God, Human, Animal, Machine. Y es un poco sobre la inteligencia artificial, habla un poco de filosofía, de tratar de encontrar sentido en la vida, y también de la singularidad de en el momento que vamos a convertirnos todos en una sola mente, y que si ya estamos muy cerca por medio de los medios sociales, la computadora, el internet y todas esas cosas. Tiene propuestas interesantes, me gustaría que las abordara un poco más a fondo, como que se queda un poco retirada cuando entra en el meollo del tema que está abordando, pero es un libro interesante que recomiendo. Ok, gracias, lo voy a buscar. ¿Cuándo empezaste a escribir? Con propósito, como a los 8 años. Pues escribir, no me acuerdo cuándo empecé a tomar el lápiz, pero a escribir con propósito, como a los 8 años, creo, tenía un periódico familiar. Y juntaba historias de qué estaba pasando con mis tíos, con mis primos, en mi familia. Mi abuelito siempre me mandaba un poema para incluir en la edición, buscaba un crucigrama para incluir, y como que entendí que era una forma de unir gente. Era parte del propósito que tenía, aunque no lo podía pensar de tal forma, era algo que me gustaba hacer. Pero este santo es de MailChimp y que la gente usara el correo electrónico tanto, entonces pues tenía que imprimir cada edición, mandarla por correo del cartero. Entonces lo dejé después de algunas ediciones. Lo padre es que acabo de retomé ese proyecto hace como 2 años y otra vez volví a tener el periódico familiar, y creo que ha sido una forma de encontrar una riqueza que tenemos de vidas en la familia y de intereses y de logros. Entonces, desde chiquita hasta ahora, es un proyecto que he retomado. Pero aunque estaba escribiendo públicamente desde los 8 años, no podía concebir de que era una carrera que podía yo tener de grande. O sea, no es que lo viera como una profesión. Era algo que los dioses hacían, alguien más hacía, alguien con muchísimo talento hacía, alguien que nació autor, y era lo que hacían en su vida, ¿verdad? Yo creía que iba a hacer, de hecho, por mucho tiempo yo decía que iba a estudiar medicina y era a lo que me iba a dedicar. Pero como que siempre en mí había esa necesidad de escribir, aunque no necesariamente para hacerlo público, pero era una forma de comunicar, no sé, lo que estaba dentro de mí, dejar cimentado en tinta de alguna forma lo que yo estuviera pensando. Sí, entonces desde chiquita, aunque yo no me pensara escritora, desde chiquita he sido escritora. ¿Por qué escribes? Porque voy a usar el ejemplo de Julieta, porque me encanta el arte, me encanta la mitología, me encantan las historias y quiero que la gente se emocione junto conmigo por lo que me encanta. O sea, es una forma para mí de compartir lo que me gusta. Sí, o sea, y creo que es una de las razones por las que también encuentro mucho placer en ser educadora,
es otra cosa que nunca yo pensé que iba a dar clases. De hecho, el primer año que me tocó, que me invitaron a ser maestra fue en el Teresiano, en Ciudad Juárez. De ahí salí yo de prepa, y cuando acabé la universidad, la que era directora de secundaria en ese momento, que fue mi maestra de métodos de investigación en prepa, me dijo: ¿qué onda? ¿Qué vas a hacer? ¿Ya tienes trabajo? Y yo estaba trabajando en El Paso en ese entonces, y me dijo: ¿te interesa dar clases de arte? También soy diseñadora gráfica de profesión. Eso hice los primeros años que salí de mi carrera, y con mucho gusto. Y era para mí una de las cosas que dije: híjole, va a ser duro, porque es la clase que todo el mundo pasa, ¿verdad? Y pasas con arte. ¿Qué vas a hacer en arte? Y cambié el programa completamente, porque dije: de aquí van a salir aprendiendo arte, y les voy a hablar con pasión de las columnas griegas, de las columnas dóricas, iónicas y corintias. O sea, de aquí van a aprender. Y fue difícil como empezar a cambiar esa cultura, pero a la vez fue muy grato el encontrarme alumnos después que les tocó ir a ver el arte de las que les hablé en vivo y en directo en Europa. Me dijeron: es que, o sea, yo no entendía hasta que vi, y me emocionaba el ver las cosas, porque ya como que las conocía y entendía la magnitud del arte, de la arquitectura, de todo esto. Y es para mí, el escribir es hacer eso mismo, pero a gran escala, y con el detenimiento adecuado, como darle el respeto a de lo que estoy hablando. Y Priscila, pues tú leíste Julieta, así cada que hablaba de mitología, de la pieza de arte, era como: ponte a investigar. O sea, ¿qué les vas a comunicar? ¿Cómo les vas a comunicar? Y cuando hago visitas en escuelas me preguntan: ¿por qué escogiste el diamante? Y les contesto dos cosas. Primero, una que me encanta es: yo nunca he ido a Francia, pero el internet es mágico y todo se encuentra en el internet ahorita. Y al buscar hacer la investigación en el internet, me metí a los catálogos del Louvre y empecé a buscar piezas estaba buscando algo que se pudiera transportar fácilmente. Les dije: un pedazo, una joya, o no sé, una joya, un cuadro chiquito, algo que se puedan robar y que se pueda transportar fácilmente. Y buscando entre los registros del Louvre, encontré el diamante, y empecé a hacer un poco más de investigación del diamante, y lo que viene atrás en el back matter es la historia verdadera del diamante. Y yo no podía creer toda la historia que contiene una de estas miles de piezas que tienen en el Louvre, y de ahí salió toda la historia. Entonces, pues básicamente escribo para comunicarme. Y creo que eso es también cuando doy clases, especialmente es como el taller de escritura que todos los alumnos de la universidad tienen que tomar. Pues es un poco de dejar bien en claro que el que escribe y se comunica bien va a tener éxito en la vida. ¿Por qué es importante escribir? Por eso, puedo expandirme un poco. A veces pensamos que igual que las matemáticas, que no vamos a necesitar en
en la vida diaria, que para qué necesitamos matemáticas, y bueno, ahora sí ya tenemos la calculadora en el bolsillo, ¿verdad? Antes nos decían, ¿por qué no vas a traer una calculadora siempre? Ahora sí la tenemos, de todos modos. O sea, es la misma respuesta para escribir, porque así como entre más pláticas tenemos, mejor aprendemos, o entre más hablamos en público, mejor lo hacemos. Pero ¿qué tampoco alcance vamos a tener hablando? No mucho. Y la forma de tener más alcance y hasta poder dejar mejor plantadas nuestras ideas es escribir, porque podemos editar, podemos resolver problemas al escribir, podemos convencer a gente escribiendo. A veces es más fácil convencer a gente por medio de la escritura que discutiendo con ellos. Y lo usamos en nuestra vida diaria, desde escribir un correo hasta ahora que se usa mucho en las universidades, pedir fondos. El saber escribir es importantísimo. Y cómo vas a presentar. Bueno, eres ingeniera, ¿verdad? Sí, soy ingeniero. Sí, o sea, los grants, pedir grants los académicos ocupan una gran parte de su tiempo haciendo peticiones para dinero. Entonces, aunque no estés trabajando en las humanidades, el saber escribir y comunicarte bien por medio de la escritura es muy importante. Y el escribir de forma creativa, pues como que hace descansar el alma un poco. No sé de qué otra forma describirlo. Me pasó mucho con Julieta, porque lo primero que apareció en mi mente fue Julieta. Y bueno, ya la conoces, Priscila, es como muy insistente, es muy activa, y ella quería salir de mi mente, salir al mundo real, y no me dejaba estar en paz hasta que la compartiera con los demás. Y al hacer eso, como que descansé. Es difícil, no lo voy a mentir, pero descansa uno al poder escribir, y hasta me hago reír cuando estoy pensando en qué barbaridades va a hacer Julieta ahora. Pues sí. Y de hecho ha sido bueno, yo también fui maestro pero de profesional y de maestría en mi área, y di la clase de investigación. Entonces era siempre una situación muy pesada. Mi papá también era investigador, y pues yo me daba cuenta, yo nunca tuve problema porque siempre había leído mucho y había escrito, entonces ya tenía una buena forma de expresarme. Pero cuando daba clases, por ejemplo, había varios estudiantes a nivel de maestría que no podían hilar 2, 3 oraciones, y era pelearme con ellos de que esto que lo estás diciendo no se entiende lo que quieres decir. Yo lo entiendo porque me lo estoy imaginando, pero aquí no lo dice así. Entonces, remanéjalo, y es muy difícil si no viene desde antes, si no viene el trasfondo. Sí, a mí me pasa, ahorita estoy dando clases en universidad. Bueno, este semestre no estoy dando la de tronco común de escritura que todo el mundo toma, pero en esa clase llegan alumnos, unos vienen muy bien, con un nivel de escritura bastante avanzado, pero hay otros que no. Entonces es una labor difícil el enseñarle a comunicarse efectivamente a alguien. Es una labor difícil porque a veces cada enunciado
hay algo en cada enunciado que tienes que corregir, cada enunciado en un párrafo hay que corregirlo, cada párrafo hay que corregirlo, entonces lleva mucho tiempo, pero cuando hay ese clic en los estudiantes y empiezan a entender no nada más el cómo comunicarse efectivamente, pero hasta cómo leer. Y creo que es un problema que va de la mano, ¿no? El cómo leer, lectura y comprensión, digamos, y la escritura van como muy de la mano. Y si podemos agregarle a la respuesta que di antes de por qué es importante leer, pues porque si vas a escribir hay que leer. Entonces eso van de la mano los dos. Sí, justamente por eso me gusta preguntar ambas cosas, porque siempre he pensado, un buen escritor tiene que ser primero un buen lector. Sí, definitivamente. Si no es para otra, la razón más mínima es para saber qué hay en el mercado y en qué espacio va a entrar tu libro. O sea, qué necesidad está llenando lo que tú estás escribiendo ahorita. No sé, en el 2010 todo lo que había era libros de vampiros, ¿verdad? Entonces, o sea, era todo lo que había. Y pues mínimo hay que conocer lo que hay, lo que se está vendiendo, lo que es famoso, las convenciones de cada género, las reglas, y ahora que el mercado de publicaciones en Estados Unidos se basa en agentes, pues para poder vender tu libro. O sea, es lo mínimo, la razón más mínima y más, digamos, más fría del por qué debemos de leer para entender el mercado y para poder vender lo que queremos escribir. Fíjate que al respecto estaba oyendo la semana pasada, ya es que que te diste cuenta que este programa yo lo confeccioné un poquito sobre NaNoWriMo. Sí. Me estoy alejando un poco porque era mi forma de poder ayudar a promover el evento en la comunidad hispanohablante, porque pues todo prácticamente estaba en inglés. Pero pues con las cosas que han pasado ahorita con la organización el último año y medio, la verdad decidí alejarme, pero pues decidí seguir con el proyecto. Pero el que era el CEO de NaNoWriMo tiene un podcast, se llama Write Minded, y la semana pasada tuvieron a un autor que escribió un libro que se llama The Untold History of Books, y él estaba comentando que él estaba viendo que el modelo justamente en Estados Unidos está cambiando, y que los agentes pronto se van a ir de como están antes, porque dice, ya ahorita de los 2 millones de escritores que hay en Estados Unidos, dice, creo que menos de la mitad del 1% reciben un adelanto de a de veras, según lo que él le explicaba. Y dice, entonces, si el agente gana del adelanto o del contrato del escritor, pues si ya es muy poquito el adelanto, pues cada vez el agente va a ganar menos. Entonces están algunos reinventándose, haciéndose editores o construyendo editoriales pequeñas de publicación conjunta, diferentes esquemas ahí. Estuve explicando un poquito y está muy padre ese podcast porque cada vez sacan diferentes temas. Te lo puedo recomendar mucho, creo que te va a gustar. Gracias, sí, lo voy a escuchar y leer el libro ese, The Untold History of Books, porque creo que sí es el título correcto. Lo voy a buscar. Sí, digo, una forma en la que yo entiendo estos movimientos es como un péndulo. Ahorita las 5 grandes editoriales que tienen no nada más la mayoría del mercado en Estados Unidos, pero también en muchas partes del mundo, controlan el mercado, ¿verdad? Y hay, o sea, son 5 o creo que 4 porque Random House se comió a alguien más, entonces Penguin, sí.
o sea, se va achicando. Ahí te lo envié. Gracias. Wow, qué moderno. Hace mucho que no usaba Skype, pero eso está muy padre. Muchas gracias. Sí, está definitivamente cambiando el mercado. No sé si para bien o para mal. Y hay también movimientos dentro de los géneros, por ejemplo, para niños y adolescentes. Muchas veces piden, pues, en qué tipo de medios sociales estás, y como que le piden otras cosas a los autores que no es exactamente nada más estar escribiendo, ¿verdad? Sí. Y hay gente que, pues, que no le gusta eso o que no ve la necesidad también de hacer el mercadeo más aparte de las palabras. Entonces eso creo que fue una de las razones por qué el agente empezó a crecer mucho, porque hacían parte de la preedición y también el mercadeo del libro, ya que se acercaba un poco más la fecha de publicación. Y ahorita es impresionante la cantidad, bueno, más bien lo poquito que hay editoriales infantiles que te aceptan manuscritos que no vengan de un agente. Entonces, eso que me platicas me parece excelente, porque también el proceso es como una barrera más que tiene la gente para que se publique su libro. Por cómo sucedieron las cosas en mi caso, en mi historia, yo no tengo agente. Porque Julieta salió de un concurso. Entonces, aun cuando ya tengo un libro escrito, 7 traducciones, y Priscila, no sé si te emocione, pero va a salir Julieta 2, ya lo terminé. Estamos empezando el proceso de edición. Va a tardar un poquito, lo siento. Va a ser como 1 año y medio, pero ya viene. Entonces, hasta ahorita no he tenido la necesidad de tener un agente, pero hay gente que no puede avanzar porque nada más no puede encontrar a la gente que sea su par en esta aventura o travesía o batalla de publicar. ¿Qué género o géneros escribes? Julieta es misterio. Es misterio. Dudo en mi respuesta porque originalmente yo no sabía que estaba escribiendo un misterio hasta que me dijo mi editor en aquel momento. O más, era como la maestría que hice en Boston, era mi mentora. Yo creí que nada más era una niña que estaba teniendo aventuras, porque también, así como no me podía concebir como escritora, no me podía concebir como escritora de misterios. O sea, es algo que le tengo respeto, pues. Entonces yo no sabía que estaba escribiendo un misterio hasta que me lo dijeron. Escribo también cuentos ilustrados, pero por ejemplo ahí es donde necesitaría agente, porque no he vendido ningún manuscrito de cuentos ilustrados. Tengo varios en diferentes etapas de cocción, digamos. Unos que el manuscrito ya está un poco más terminado, un poco más editado, y otros que están en proceso de creación. Creo que es una de las formas de escribir, de los géneros de escritura más difíciles. Mis alumnos se ríen cuando digo eso al principio de la clase, pero cuando les toca
el bloque de cuentos ilustrados, dicen, no, sí es difícil escribir cuentos ilustrados. Y escribo también jóvenes adultos. Tengo un proyecto que llevo 6 o 7 años trabajando en él. Es un poco más intenso emocionalmente, entonces se basa en los años más difíciles de la violencia en Juárez, que fueron como en el 2008, 2009. Entonces es parte como está reviviendo ese cambio tan intenso de vida, pero sí es algo que creo que tengo que sacar de mí, y como no nada más para sacar de mí, sino también como una carta de amor a la gente de Juárez y a su resiliencia y a los que se quedaron y a los que perdimos. Y sí, es un proyecto que me está costando bastante, pero tiene que salir en algún punto. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? Esa es otra de las preguntas que creo que me costó y me sigue costando un poquito. Me gusta escribir cosas de las cuales esté emocionada por compartir, y a la vez cosas que me llamen la atención a mí también. No quiero spoilear nada del siguiente libro, pero el artista en el que se enfoca el siguiente libro de Julieta es un artista mexicano que, si no voy a decir mucho, Priscila, no batalló un poco para describir, pero qué es lo que me llama de lo que estoy escribiendo, pero básicamente es la misma respuesta de por qué escribo. O sea, me gusta poder compartir algo que me emociona a mí con los demás. Y en lo creativo es diferente a lo que me mueve de lo académico. Y en lo académico creo que mi motor principal es la ira. Y en cuanto a la ira, es algo que estoy viendo que no me hace sentido o que veo ese péndulo del que estábamos hablando antes, que veo que va muy rápido para el otro lado y no, hay que detenernos, hay que no tomar medidas drásticas en temas y en mi escritura el motor original creo que es la ira, el enojo, aunque después de mucho pensar no salga la ira en el texto, pero sí creo que es algo que se diferencia bastante en cuanto a lo que escribo de forma creativa y lo que escribo en lo académico. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Pues creo que ya hablé un poquito de ese libro que que llevo varios años escribiendo. Temas que quisiera abordar en lo creativo, creo que quiero más aventuras con Julieta y llevarla a más lugares que tengan conexión a arte todavía de formas en las que Julieta pueda participar, pero también
que no, me gustaría un poco explorar más como dinámicas familiares que pudiera tener ella o otros personajes. Otros temas que me gustaría abordar son, ahorita estoy viendo un poco de, puede ser ese péndulo también, un poco de pesimismo en cuanto a lo que hay accesible sobre historias de latinos. Estoy viendo que mucho del material que existe ahorita en estas historias, tal vez en parte en respuesta al movimiento We Need Diverse Books, es el eterno inmigrante, y toda la identidad de los protagonistas infantiles en estos libros se basa en torno a que son migrantes y que sufren por ser migrantes y no, o sea, hay más vidas, hay más alegría, no es lo central, y en cierta forma creo que el enfoque, me gustaría enfocarme un poco más en la dignidad humana en el sufrimiento. Es algo que no sé si ahorita tengo el conocimiento para poder abordar eso, pero me gustaría escribir una historia así. La dignidad que no perdemos aunque estemos sufriendo físicamente o mentalmente, y no solo eso, pero creo que los mexicanos somos muy buenos para encontrarle la risa a cualquier situación, y un poco más de eso, ver y escribir en eso de a todo, pues no pasa nada, hombre, y nos reímos de las miserias que vivimos, y ese espíritu que nos motiva a seguir adelante y que nos ayuda a encontrar felicidad en el sufrimiento. ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Para Julieta, bueno, ya platiqué un poco de que ella llegó, el personaje llegó primero a mi mente. De hecho, no era originalmente Julieta en la aventura que tiene ahora, pero el personaje como que no cambió mucho. Y a ella es como una amalgama de Flavia, que platiqué anteriormente, que por ejemplo a Flavia le encanta la química, pues a Julieta es el arte lo que la mueve, y la mitología. Y Ramona, de Ramona Quimby de Beverly Cleary, que es también muy viva, muy spunky, muy ocurrente de cierta forma. Y también en la ocurrencia viene un poco de Amelia Bedelia. Son unos cuentos, Priscila, si los conoces. Amelia Bedelia es un personaje adulto en cuentos para niños que entiende todo al revés, pero todo lo hace del mejor humor y con la mejor intención, y creo que tiene cualidades, Julieta, de esos tres personajes. De otras, no quiero decir que nunca pienso en los lectores, pero creo que el pensar en los lectores es una responsabilidad muy grande. Entonces es más bien escribo para mí lo que a mí me hubiera gustado leer de chica. El pensar en que alguien como Priscila está leyendo a Julieta me abruma un poco, y creo que ha sido una experiencia
una experiencia que me ha puesto fuera de mi zona de confort el conocer a gente que ha leído a Julieta, que realmente aprecio a esa gente, pero es demasiado abrumador para mí el estar escribiendo y pensando en quién es el que lee. Entonces solo puedo pensar en que me gustaría me hubiera gustado leer estos libros, y sí, creo que eso es lo que me inspira, y pues sí, el poder comunicar, aunque no pienso exactamente en el lector, el poder dejar en tinta, como dije antes, lo que a mí me emociona es también parte de la inspiración. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? El método para escribir, esta es la pregunta que Priscila estaba esperando. El método para escribir es el método PES, P-E-S, pompa sencilla, no hay más. Es el sentarse. Desafortunadamente no soy esos escritores muy disciplinados, no soy Kate DiCamillo, del que estábamos hablando ahorita, de quien estábamos hablando ahorita Priscila y yo. Kate DiCamillo creo que escribe 2 páginas buenas al día. No soy Stephen King, que escribe miles de palabras al día. Yo me tengo que, como Hemingway, me tengo que sentar a sangrar. Es un proceso que el llegar a sentarme cuesta. La musa no llega, no está a mi lado susurrándome siempre. Creo que mi proceso es que lo pienso mucho, lo digiero pensando, y luego me siento a escribir. Últimamente este verano empecé a usar pluma y papel. Eso me ha ayudado bastante, porque uno de los problemas que me he dado cuenta que tengo al escribir es que los cuentos que escribo son complicados en cuanto a la investigación que tengo que hacer. Y uno de los problemas que tienen muchos escritores es que queremos editar cuando vamos escribiendo. Entonces, el querer saber exactamente qué es lo que está pasando, qué es lo cuánto mide, no sé, por ejemplo, cuánto mide el diamante, pues me pongo a investigar el diamante. Y en algún punto habla de el tamaño del diamante, que parece, creo que digo un chabacano, y el app, ¿cómo se llama el app que te dice de qué tamaño es el bebé, en qué etapa? Entonces ya me fui por otro camino. Y lo padre del internet es que tienes toda la información del mundo al alcance. Lo gacho del internet es que tienes toda la información del mundo a tu alcance. Entonces he caído en unos agujeros negros de Wikipedia terribles. Entonces este verano empecé a usar pluma y papel, que como que eso me ha ayudado a enfocarme nada más en lo que estoy escribiendo, quedarme con la incógnita, que ahora es muy incómodo quedarse con la incógnita. Inmediatamente tenemos que Mr. Google, ¿cuál es la respuesta? Entonces eso es algo que como escritora he aprendido a hacer un poco. También conseguí uno de esos, son unas maquinitas que parecen, nada más tienen la pantallita donde ves las 2 líneas de lo que estás, 3 líneas de lo que estás escribiendo. Entonces también eso me ha ayudado a enfocarme. No tiene acceso a internet o cosas así.
Antes de que se me olvide, uso Scrivener. Es un programa para escribir, la verdad es muy útil en cuanto para la edición, es excelente Scrivener, y lo estoy empezando a usar un poco más en lo académico también. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? Sí escucho música. Depende de en qué etapa del proceso esté. Escucho diferente música. Para Julieta 2 escuché música muy mexicana porque va a estar en México, y escuché, bueno, como este es en las primeras páginas, creo que lo puedo compartir. Va a aprender a tocar el clarinete, entonces escuché mucho clarinete también, como para ponerme en el mood que esté Julieta. Entonces depende de que esté escuchando. ¿Tienes una pregunta, Priscila? ¿Qué es un clarinete? Un clarinete es un instrumento musical. ¿Ya ves la flauta, el recorder, la flauta esa para enfrente? Es parecida a esa, es un poco más largo. Es complicado el clarinete porque renté uno para más o menos aprender cuál es el proceso. Lo más padre de escribir es la investigación, la verdad. Es una de las cosas que más me gusta. Entonces renté un clarinete como para empezar a yo aprender, a ver qué es lo que Julieta viviría al tratar de aprender. Hacer ruidos terribles es una de las cosas que de seguro a Julieta también le tocan. Y está compuesto de 5 piezas. Es parte en la orquesta, en español no sé cómo les dice, pero Sí. Woodwind, porque Sí, tiene... ¿Perdón? Sí, la sección de vientos. La sección de vientos, porque hace el sonido por medio de una tablita muy delgadita de madera que vibra. Cuando avientas el soplido por la boca, la tablita vibra, y depende de qué botones aprietes, hace ciertas notas. Entonces Julieta va a tener aventuras aprendiendo a tocar el clarinete también. Y si ya estoy bien entrada en la escritura, tengo que escuchar o música que esté en un idioma en el que no estoy escribiendo o que no tenga palabras. Mucha música electrónica, jazz, lo-fi, escucho mucho, porque son ritmos calmados que no tienen letra, entonces no me distrae la letra en esos sentidos. ¿Nos puedes hablar de tus libros o publicaciones? ¿De qué se trata tu más reciente libro o publicación? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? Julieta, bueno, el personaje estaba en otra historia completamente distinta. Y Julieta llegó a mi vida, quiero decir, en el 2013 más o menos. Aquí se van a dar cuenta de que escribo muy lento. ¿Ya habías nacido en el 2013, Priscila? No, ok. En el 2014 nació. Ok. Bueno, pues eres de la edad de... No, nació en 2012. Tenías un año, ok. Sí, más o menos en ese año se concibió el personaje de Julieta. Pero originalmente ella iba a tener una vida llena de aventuras, paseando por el mundo con su papá. Era más bien
no sé si Ciudad de las Bestias de Isabel Allende era más o menos por el ritmo en el que me iba a ir, un poco más de la aventura, de un poco de peligro en donde anduvieran, y no fue hasta escribí un poco de eso y no, Julieta no vivía, sí, para empezar no se llamaba Julieta, se llamaba Cora. Perdón, disculpa, mi silla suena. Te voy a repetir eso para que lo puedas. No se oye bien, no te preocupes. Ok. Sí, no se llamaba Julieta, se llamaba Cora originalmente, porque también no tenía muy bien quién era el personaje, solo sabía que quería existir de alguna forma el personaje. Y fue en uno de mis talleres de escritura, cuando empecé la maestría en Boston, que concebí que Julieta, el papá de Julieta, trabajaba en el museo y que ella sí se iba a ir de viaje con el papá, y un poco más ya de los datos reales de la historia en la que me encuentras a Julieta ahora. El primer borrador lo hice en 6 meses, creo, porque fue para una clase del programa, y de ahí creo que pasaron 2 años en el que estuve editando un poco yo sola antes de que entrara al concurso del que salió ganadora, y el premio o parte del premio era la publicación del libro. Fue un proceso lento, la verdad. Yo me sorprendí de lo lento que es el proceso de escribir o de publicar libros, más bien. En mi caso un poco más porque estábamos esperando decisión sobre editores, quién iba a tomar mi libro, porque el libro fue uno de 2 que ganó. Entonces no sabían quién lo iba a editar y si qué editora iba a trabajar mejor conmigo, quién con la otra y con la otra ganadora, y eso llevó un poco de tiempo. Ya que empezó el proceso de edición, fue un poco más rápido, y originalmente estaba para salir en febrero del 2020, pero lo retrasaron a mayo porque justo en eso empezó la pandemia. Primero no sabían qué fecha iba a salir en el 2020 o si lo iban a atrasar un poco más. Cuando se empezaron a dar cuenta que la pandemia iba para largo, pues dijeron, no, pues vamos a sacarlo ya, y terminó saliendo el 30 de junio del 2020. Fue un nacimiento duro para Julieta, pues porque no hubo eventos, no hubo fiestas, no hubo firmas, no hubo visitas a escuela, no hubo conferencias, no hubo ferias de libro, nada. Creo que el primer evento lo tuve en línea y fue media hora, y fue meses después de que salió Julieta. Y eso ha sido ese proceso ha sido, el de empezar a hacer visitas ha sido bastante lento. Pero eso es un poco de la historia de su publicación. En cuanto a la edición, una de las cosas a la que le estoy más agradecida a mi editora se llama Elise McMullen Chiotti, trabaja para Lee & Low. Ella fue la que me recomendó que pusiera esas páginas al final del libro que tienen un poco más de información del diamante, de los dioses griegos y esos elementos culturales que no toda la gente que lee el libro va a tener acceso o va a tener conocimiento. Entonces es como una guía a la que se pueden referir después. Y para mí fue como excelente. O sea, esto es perfecto para mí.
¿qué más puedo compartir de lo que me emociona? Datos curiosos, datos interesantes. Entonces, esa es una de las cosas que le agradezco más a Elise. Y ahora que estoy siguiendo con los libros de Julieta, pues ya es diferente el concebir la historia, porque ya tengo en mente que van a tener ese contexto cultural al final del libro. Entonces, es diferente como el primer libro, especialmente si va a ser una serie larga, esperemos en Dios que sea una serie larga. El primer libro y cómo sale va a influenciar mucho el resto de la serie. Claro. ¿Qué piensas de la autopublicación? Es excelente para quien le funciona. Creo que hay varios libros que han sido bastante exitosos, que han sido autopublicados en primera instancia. Es un proceso que conlleva más trabajo. Que la verdad para mí pues no fue así, pero a la vez tienes un poco más de trabajo, pero un poco más de libertad en cuanto a todo, ¿verdad? En cuanto a edición, en cuanto a el diseño gráfico, en cuanto al arte, en cuanto a todo. Y creo que ha sido una forma un poco más accesible para gente que de otra forma no podría entrar al mercado. Y a la vez, porque hay un mercado finito, la autopublicación ha abierto diferentes puertas para otros géneros, para experimentación en la escritura, libros que tal vez un editor pues no se animaría a apostarle, pero que en los primeros pininos de ese género, de ese tipo de experimentación en los textos, la autopublicación es perfecta. Entonces, creo que hay espacio para todos, creo que hay lectores para todo tipo de libros, entonces, pues, adelante, si es algo que tienes la oportunidad de hacer. También el costo es inicialmente más alto para quien se autopublica, pero si uno tiene la oportunidad, pues adelante. ¿Qué te hizo querer ser escritora? ¿Qué me hizo querer ser escritora? La verdad, como dije hace rato, no sabía yo que podía ser escritora, o sea, no era algo que lo veía como posible. Pero ese deseo de dejar mis ideas plasmadas en papel y tinta fue algo que me movió y que las ideas que yo tenía en mi mente, que las quería sacar de alguna forma. Algo que es muy surreal es ver tu nombre en la portada de un libro. Eso es algo de otro mundo, que no te lo crees, y es el poder decir algo como tuve la disciplina volviendo a las pompas en la silla, tuve la disciplina de sentarme a escribir todas estas palabras. Y creo que eso es parte de la necesidad de escribir, como puedo cumplir esta meta que me propuse de terminar una historia llena de detalles, llena de personajes que se tropezan, que crecen, y creo que ese sentimiento no lo cambiaría por nada en el mundo. Es el poder decir yo creé esto, es algo
bastante padre. Que tú ya llevas la delantera con lo que has escrito. Ahora, ¿qué es para ti un buen libro? Qué buenas preguntas, qué bárbara. ¿Qué es un un Mejores buen que libro? las del papá. No, tampoco, pero muy directas, muy acertadas y como muy complejas en sí mismas. Un buen libro es uno que disfrutes, porque no necesariamente, voy a empezar otra vez. Hay muchas veces, especialmente en el mundo de la literatura infantil, hay muchas veces que estamos esperando que todos los libros tengan una moraleja o que tengan una enseñanza, solo por el público al que están dirigidos. Y creo que eso no es necesario para que sean un buen libro. Un buen libro te puede nada más entretener. Un buen libro es, volviendo a es como tener una conversación con un amigo, y es algo que te invite a pensar de una manera distinta. Eso también creo que es un buen libro. Es como la tele, pero mejor. Es como la tele, pero mejor. Es inalámbrica, no necesita pila y es portátil. Y usas la cabeza, no estás nomás ahí cabeza, viendo y que te digan las cosas, sino que tú estás pensando, a ver, esto será cierto, podrá ser por aquí, podrá ser por allá, ¿qué va a pasar más adelante? Por eso me gustan mucho los libros que no tienen dibujos adentro, porque así no necesitas que alguien más te lo dibuje, nada más puedes dibujarlo tú en tu cabeza. Pero también hay gente que le gusta expresarlo así. ¿No te ha pasado que cuando lees el libro y luego tu papá nos platicó que no los deja ver la película antes de que sin leer el libro antes, ¿verdad? ¿No te ha pasado que vas a la película y a veces te decepcionas porque el personaje que tú tenías en la cabeza no es el que está en la pantalla? Me pasó con El Hobbit. Sí, pero cuando ya habías, por ejemplo, si es toda una saga y hay muchas películas de eso, cuando ya ves el personaje nada más borras lo que está mal. Es como la literatura, como cuando me corrige mi mamá cuando escribo algo mal. O sea, lo imaginas, pero como no es así, entonces lo borras y así lo escribes como debe ser. Sí, porque lo que tienes en la mente es tuyo, y eso, aunque te lo estén presentando de otra manera, aunque sea Martin Freeman el que está en la pantalla como el Hobbit, a veces no en tu cabeza puede ser el Hobbit que yo tenía en mi cabeza era muy distinto a Martin Freeman. Sí, pero el mío también tenía unos pies más grandes. Sí, más peludos. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? El método PES no falla, las pompas en la silla. Y creo que es lo principal. Dos cosas más serían: lee lo que quieras escribir, los géneros que quieras escribir, a los autores que admires, a los autores que admires no solo en lo que escriben, sino en el estilo de cómo escriben. Leer es, como ya lo discutimos, es esencial para los escritores. Y el otro consejo que daría es: consigue quien lea lo que escribes. Es parte de... Esta profesión es un poco solitaria en cuanto a que la mayoría del tiempo que tardas en producir algo vas a estar
solo físicamente. Pero es necesario tener las voces de otras personas. Entonces, ya que tienes un borrador decente, y digo borrador decente porque hay que permitirse también hacer el borrador que apesta. Es el borrador más importante porque la página en blanco no funciona, ¿verdad? Entonces hay que hacer un borrador que apeste y de ahí empezar a editar un poco, pero ya que tienes un borrador decente, es importante compartirlo, porque los mundos que tenemos en la cabeza, en la mente, no vamos a ver si los estamos comunicando efectivamente hasta que alguien más los lea. Y búscate un amigo en el que confíes, pero que a la vez sepas que te va a decir las cosas como son. Un lector con el que no tengas pena de equivocarte, sino que los dos busquen si tú también lees sus cosas, que los dos busquen para el otro lo mejor en su escritura, y así es como vas a crecer como escritor y a desarrollarte como escritor. Este podcast está disponible gracias a iVoox y está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son Creative Writing e Illustrated Novel de Chad Crouch, Readers Do You Read de Chris Zabriskie y Right Here, Right Now de PC One. Gracias por escucharnos.